Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta es una nueva clase para el Colegio Señor de Loren. El tema en trigonometría es propiedades de los triángulos rectángulos, ¿correcto? De las razones trigonométricas de los triángulos rectángulos. Empezamos con las razones trigonométricas recíprocas. Profesor, ¿qué cosas son las razones trigonométricas recíprocas? Bueno, serán recíprocas cuando el producto de ellas sea 1. ¿Y cuándo van a ser 1, profesor? Mírame. Vamos a tener un triángulo por acá, yo lo he puesto para demostrar. Solamente voy a demostrar una y las otras dos tú vas a tratar de demostrarlas en casa. Supongamos que tú quieres calcular el seno de alfa, ¿correcto? El seno de alfa, ¿cómo sería? A sobre C, ¿cierto? El seno de alfa sería A sobre C. Y yo te pregunto, ¿cómo será la cosecante de alfa? La cosecante de alfa será hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, C sobre A. Si yo multiplico A sobre C por C sobre A, estoy multiplicando dos números que son los mismos pero de forma invertida. Y cuando yo multiplico dos números de forma invertida, el resultado es 1. ¿No ves que se cancela A y A, se cancela C y C y nos queda 1? Es por eso que el seno por la cosecante de un mismo ángulo nos va a dar 1. ¿Correcto? Y de acá se van a desglosar nuevas cosas. Por ejemplo, si yo mando a dividir el seno, yo puedo decir que la cosecante es la inversa del seno, ¿no? La cosecante puede pasar a dividir, yo puedo decir que el seno es la inversa de la cosecante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo mismo va a ocurrir cuando tú analices el coseno del ángulo alfa por la secante del ángulo alfa. Va a ser 1. Lo mismo va a ocurrir cuando tú analices la tangente de un ángulo alfa por la cotangente de un ángulo alfa. ¿De acuerdo? Y tú lo puedes analizar en casa. Listo, profe. Del mismo ángulo, correcto. Pasamos a las razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Qué nos dicen las razones trigonométricas de ángulos complementarios? Dicen, ¿no? Sean alfa y beta complementarios. ¿Qué quiere decir que dos ángulos sean complementarios? Que la suma de ellos es 90 grados. Mira, alfa y beta, 90 grados. ¿Correcto? Entonces dice, ¿se cumple qué cosa? Dice, ¿no? Vamos a analizar también qué cosa es lo que se cumple, qué cosa es lo que se cumple cuando hablamos de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Observa, mira. Supongamos que yo quiero hablar del seno de alfa, ¿correcto? Voy a demostrarlo por acá y luego lo borro. Yo voy a hablar del seno de alfa. Seno de alfa, ¿qué cosa sería? Cateto opuesto A sobre hipotenusa C. Ahora voy a hablar del coseno, pero del coseno de beta. ¿Correcto? ¿Cómo sería el coseno de beta? Cateto adyacente a hipotenusa C. Oye, mira, ve, ¿son o no son iguales? Sí son iguales, profe. Entonces, ¿qué se cumple? Que el seno de uno es el coseno del otro. Así es. Lo mismo va a ocurrir con la tangente de uno y la cotangente del otro. Lo mismo va a ocurrir con la secante de uno y la cosecante del otro. Para hallar una forma en general, nosotros decimos lo siguiente. La razón trigonométrica de un ángulo alfa es igual a la corrazón trigonométrica del ángulo complementario de beta. Profe, ¿qué es la corrazón? Agrega la palabra co nada más. No te vayas a confundir con lo de arriba. Acá no existe corrazón, porque uno es seno y el otro es cosecante, te da 1. Acá es el seno igual al coseno. ¿De acuerdo? Te vas a confundir. Ahora, profe, practicamos tangente de 40. Yo lo voy a transformar a su razón trigonométrica complementaria. Si es tangente, le agrego la palabra cotangente. ¿Quién sería el complementario de 40? Ah, ya, profe, 50. ¿Por qué? Porque es el que suma con el que suma 90 grados. Cosecante de 80. Profe, secante. Cosecante no vas a decir, ¿no? Secante. ¿Quién sería el complementario de 80? Sería 10 grados. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar esto en los problemas y vamos a ver cómo nos va. Pregunta 3 dice, calcular 3x si la tangente de 5x por cotangente de x más 40 nos da 1, dice. Bueno, vamos a plantear el problema, ¿correcto? Vamos a plantear el problema. Si yo veo que la tangente por la cotangente me da 1, es porque está usando la identidad, o bueno, está usando las razones trigonométricas recíprocas. ¿Cuándo la tangente por la cotangente me da 1? Cuando hablamos del mismo ángulo. Entonces lo que voy a plantear yo aquí en el problema es que este que está por acá y este ángulo van a ser iguales. 5x será igual a x más 40. Oye, x pasa restando, serían 4x igual a 40. 4 pasa a dividir, x valdría 10.
Pero a ti no te piden x, a ti te piden 3x. Por lo tanto, digo yo, el valor de 3 por x será 3 por 10. Y eso será 30. ¿De acuerdo? Así nada más es. Así nada más es. Pregunta 5. Hallar el coseno de x más 35 si la tangente de 2x por la tangente de 40 es 1. Profe, ¿cuándo se cumple que el producto es 1? Cuando se habla de la tangente por la cotangente. Profe, pero en este caso me están hablando de tangente por tangente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primer paso es llevar este ángulo o esta razón a su razón trigonométrica complementaria. Entonces yo voy a decir, ¿no? Tangente de 2x lo bajo como está. Y por acá. ¿Quién sería la razón complementaria a la tangente de 40? Cotangente, pero no de 40, sino de su complemento, o sea, 50. Y eso será igual a 1. Ahora sí yo puedo decir, mira, tangente por cotangente es 1. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando los ángulos son iguales. Ahora recién yo planteo, 2x será igual a 50 grados. 2 pasa a dividir, x será 25. Pero profe, eso me están pidiendo. No, a ti te están pidiendo coseno de x más 35. Por lo tanto, el coseno de x más 35 sería coseno, ¿correcto? Coseno de 25 más 35. O sea, estamos hablando del coseno de 60 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 60 grados, profe? Un medio. Profe, ¿por qué un medio? Revisa la clase anterior a esta. Hemos hablado ahí de las razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Correcto, jóvenes? Ahora pasamos al ejercicio. Completamos entonces lo que es el ejercicio 6. Dice hallar la tangente de 3x si el seno de 2x más 30 es igual al coseno de 80 menos 3x. Profe, ¿cuándo se cumple que una razón seno es igual a la corrazón coseno? Profe, cuando esos ángulos suman 90 grados. Profe, entonces ¿yo qué voy a hacer aquí? Voy a sumar este ángulo con este ángulo y sumados me tienen que dar 90 grados porque son complementarios, ¿no? Entonces yo planteo el problema de esta manera. 2x más 30 más 80 menos 3x será igual a 90 grados. 2x menos 3x sería negativo x, ¿no? Negativo x. Y 30 más 80 sería 110. Igual a 90 grados. Profe, x pasa ya con positivo y 90 viene a restar. ¿No es cierto? Profe, ¿cuánto será 110 menos 90? Sería 20 grados. Pero recuerda que a ti no te piden el valor de x, a ti te están pidiendo tangente de 3x. Por lo tanto, la tangente de 3 por x sería tangente de 3 por 20. ¿Y cuánto es eso? 60, pues, ¿no? ¿Y cuánto es la tangente de 60? Acuérdate, eso es raíz de 3 sobre 1 o simplemente raíz de 3. ¿Correcto? Listo, pasamos a la pregunta 10. Dice, sí, la tangente, mira, la tangente de este ángulo, mira, esto va a actuar como un ángulo, ojo, por la cotangente de este ángulo es 1, dice. Entonces, lo primero que se va a cumplir es la identidad, o bueno, la propiedad de las razones trigonométricas recíprocas. ¿Por qué? Porque la tangente por la cotangente te va a dar 1. Entonces, ¿cuándo se cumple eso? Cuando estos ángulos son iguales. Eso es lo primero que vas a plantear tú. Mira, por identidad de, por propiedad, vamos a ponerle, ¿no? En verdad es una identidad, pero por propiedad de razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué se cumple? Que la cotangente de teta medios será igual a la tangente de 2θ. ¿Correcto? Ahora analizo, ¿no? ¿Cuándo la cotangente es igual a la tangente? Cuando estos ángulos son complementarios. De verdad, ¿no? Claro. Y cuando son complementarios, ¿qué se cumplen entre ellos? Que la suma de los mismos nos tiene que dar 90 grados. Por aquí multiplico todo por 2. Se cancela el 2 de acá, nos queda teta. 2 por 2 serían 4 teta. Y 90 por 2 serían 180.
4 teta más teta serían 5 teta, ¿correcto? 5 teta igual a 180, 5 pasa a dividir, teta vale 36 grados. Pero eso no es lo que te piden, ¿no? Tú has hallado el valor de teta, pero a ti te están pidiendo el valor de K. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Mira por acá, ya vamos a acabar. Reemplazamos el valor de teta en K. ¿Cómo sería? Tangente de teta más 1, o sea, de 36 más 1, sobre 2, ¿no? Sobre 2. Listo, sobre 2. Menos la tangente de 36 más 9. Entonces yo voy a decir, no, K será igual, tangente de 37 sería, ¿sí o no? Tangente de 37 sobre 2 menos la tangente de 36 más 9 sería 45. ¿Cuánto es la tangente de 37? ¿Sí o no que 3/4? Acuérdate de la semana anterior. 3/4. Todo eso sobre 2. Menos la tangente de 45. Y la tangente de 45 es unidad nacional. T será 3, 4 por 2, 8, o sea, sería 3 octavos, menos 1. 8 por 1, 8, y 3 menos 8 sería menos 5. O sea, sería menos 5 octavos, ¿no? Menos 5 octavos. Y esa sería la respuesta al problemita número 10. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta al problemita número 10. Seguimos entonces, mira, seguimos. Pregunta 11. Si el seno de x por el coseno de lo que ves ahí es igual al seno de 53 menos x por coseno de 3x, te pide, calcule, ¿no? Calcule, ¿qué cosa? La n, que es igual a tangente cuadrada y todo eso, ¿no? Entonces el problema a primera vista es complicadísimo. ¿Sabes por qué es complicadísimo? Porque tú en ningún lado encuentras que el producto de un ángulo por un ángulo diferente, y sobre todo que no sume 90 o que no sean iguales, te dé una propiedad, ¿no? Tú sabes que para aplicar las propiedades recíprocas los ángulos deben de ser iguales, pero mira, son diferentes. Para aplicar la propiedad de los complementarios, los ángulos deben de sumar 90. Pero mira, 2x, 37x, no. Entonces, ¿qué hacemos? Mira lo que vamos a hacer. Voy a coger este ángulo y este ángulo. Entonces yo voy a plantear algo por acá. Si yo tengo un ángulo alfa que vale 37 más x, ¿cómo será el complemento para alfa? Ah, ya, profe, el complemento es lo que le falta para llegar a 90. Si yo tengo 37, ¿cuánto falta para llegar a 90? 53, profe. Como esta más x me está estorbando, yo le voy a quitar, profe. Oye, ¿no te das cuenta? Mira, que son lo mismo. Profe, lo que usted me está queriendo decir entonces es que eso yo lo puedo reemplazar en el problema. Así es. Mira, seno de 2x por, en vez de escribir coseno de 37 más x, vas a escribir seno, o sea, su razón, ¿no es cierto? Seno. Y ya no de 37 más x, sino de 53 menos x. Aquí no lo vas a cambiar, ¿no? Déjalo como está para poder simplificar. Por coseno de 3x. Y mira qué bonito pinta el problema. Mira qué bonito pinta el problema. ¿Qué ocurre con estos dos? Seno de 53 menos x y seno de 53 menos x. Los puedo simplificar. Y simplemente me va a quedar que el seno de 2x será igual al coseno de 3x. Y ahora sí, ¿cuándo se cumple que la razón es igual a la corrazón? Cuando ellos son complementarios. Mejor dicho, cuando suman 90 grados. Yo voy a decir 2x más 3x será igual a 90 grados. Ahora, esto será 5x igual a 90, 5 pasa a dividir, x será 18. Pero a ti no te piden hallar el valor de x, a ti te piden hallar n. Reemplazamos pues. Reemplazamos. N será igual a la tangente al cuadrado, dice, tangente al cuadrado, y reemplazo 3 por 18, 54, más 6 sería 60. Estoy reemplazando, presta atención, más la cotangente al cuadrado, ellos escriben como cot, pero yo lo escribo como CTG, ¿correcto? Al cuadrado de 2 por 18 sería 36, más 9, 45.
Profe, ¿y cómo se escribe? Bueno, depende del problema. Cot es cotangente, CTG es cotangente. ¿De acuerdo? Entonces, n será igual. ¿Cuánto vale la tangente de 60 jóvenes? Tú sabes que eso vale raíz de 3 sobre 1 o simplemente raíz de 3. ¿Dónde está? En el cuadrito de la semana pasada. Listo, al cuadrado. Más cotangente de 45 es unidad nacional elevado al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado, que sería 3, más guantán al cuadrado, que sería guantán. Por lo tanto, 3 más 1 serían 4, ¿no? 4. ¿Se acabó, profe? Claro que se acabó. ¿Correcto? Espero que hayas entendido el tema de hoy. Nuevamente, para aplicar las propiedades de las razones trigonométricas recíprocas, hablamos del mismo ángulo. Para aplicar la propiedad de las razones trigonométricas de ángulos complementarios, hablamos de ángulos que sumen 90 grados. ¿Correcto? Profe, ¿cómo lo distingo? Porque en uno el producto te da 1. Sin embargo, en el otro existe una igualdad. Mira. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, con esos problemas puedes avanzar tu material. Hasta luego.